Listo, muy buenas a todos. Hoy venimos con un programa muy especial acerca de qué es esa esencia de cada uno de nosotros, eh, qué es esa parte que nos da como esos talentos, esas cualidades que ya traemos por simple naturaleza ya sin necesidad de adquirir esos talentos. Y ahí venimos a tocar el tema del sol. El sol en nuestra carta nos dice dónde es que tenemos esas cualidades que se nos hacen naturalmente y podemos mostrar ante los demás como el sol que es el que irradia esa luz. Entonces, con Alexa estamos mirando cómo está esa fuente del sol en cada uno de nosotros y cómo nos rige. Alexa, ¿tú cómo ves esta presencia del sol, esta energía? Sí, profe, siendo el Sol el centro del sistema solar, pues, eh, el astro mayor, digamos, y el que tiene el 99,9 de la masa. Entonces, dígame, profe, si no va a ser importante el Sol en nuestra carta natal. Y el Sol, de acuerdo a la fecha de nuestro nacimiento. eh, la conciencia, la luz, la irradiación del sol, pues imagínense, la vemos diariamente, ¿no? O sea, esa expansión, eh, esa brillantez, esa iluminación del sol a todas las partes de la vida y a todas las partes de la vida de cada uno de nosotros. Encontrar esa identidad solar toma su tiempo y sería bueno desde el momento en que ya tengamos la información, empezar a indagar dentro de nosotros esa identidad solar, profe, porque definitivamente el sol es el que va a regir con mayor fuerza la carta. Y lo más importante de mirar, lo primero que mirar es la posición del sol y los aspectos que hace el sol en la carta natal. Es lo principal que hay que mirar. Eh, y lo segundo es uno identificarse con esa energía solar propia, porque a veces esa energía un sol, por ejemplo, en Aries, la persona de pronto le va a tomar unos 30 años darse cuenta de esa energía solar que tiene la persona, porque el sol va evolucionando en los primeros años de la vida, la adolescencia, la adultez. Entonces, eso va madurando hasta que uno ya va siendo consciente de esa energía que tenemos, eh, porque si no desarrollamos esa energía solar de nuestro signo, esa energía se queda dormida, profe. Y los aspectos que haga en la carta no los vamos a poder eh, eh, poner en marcha para nuestro propio destino, profe. El sol nos va a regir del momento del nacimiento, nuestro sitio natal, nuestro pensamiento, nuestra energía mental, que es la básica para encontrar nuestra propia identidad. Y entonces cuando uno ya empieza a notar ese sol, esa energía del sol de acuerdo al signo, uno ya se va dando cuenta de su propia potencia, de su propia energía, entonces ahí ya la puede poner en marcha, la puede poner a que realmente irradie las áreas de la vida de uno, profe. Eso toma su tiempo, pero lo más importante es encontrar esa identidad solar, profe. Así es, o sea, lo que dice ahí Alexandra es algo muy importante porque, o sea, sin identificar, podemos intentar lo uno, lo otro,
y, y si no estamos haciendo lo que va con esa marca donde está el sol, a veces también se puede perder tiempo, básicamente porque, por ejemplo, si nuestro sol, un ejemplo, está digamos, en Aries y, y de pronto esa persona está tratando de estar en grupo, de centrarse más en los demás y no en sí mismo, no emprender, pues esa persona está invirtiendo su tiempo tal vez en una ocasión de que no va con su personalidad ariana, que debería ser primero centrarse en sí mismos, primero eh, emprender, porque una persona ariana no concibe mucho la idea de que lo manden, por ejemplo. Y si está en una situación donde no es más personalista, pues va a haber mucho desgaste. Entonces, mirar ese ejemplo cuál es nuestro arquetipo donde se encuentra el sol para que todo sea más natural, más fluido, que no haya ese roce porque o sea, no está en su elemento y Ujú. necesitamos encontrar rápidamente ese elemento para fluir, para evitar tanto desgaste en sí. Entonces el sol, ahí lo que dices es vital en una carta uno hallar primero cuál es esa esencia, esos talentos que ya vienen implícitos en cada uno de nosotros y no estar en tal vez un elemento que no nos corresponde. Eh, sí, profe, porque cuando esa energía solar rige el cuerpo mental, lo que dice el profe, y uno está mentalmente ubicado en una situación solar, digamos, que no corresponde. Yo estoy pensando en los demás, en que tengo que hacer cosas en grupo, pero cuando yo digo, oiga, yo soy Aries, yo soy iniciador. Entonces la energía mental inmediatamente dice, oiga, pero es que yo vine a liderar, yo vine a ser el primero, ¿sí? Entonces ya la mente empieza a funcionar de otra forma y uno la astrología y cualquier cosa que uno quiera aprender para el autoconocimiento toma tiempo, profe. Aquí, por más que el mundo vayamos rápido, por más que uno no vaya para Géminis, nos tenemos que sacar el tiempo todos de autoconocernos, de sentarnos y pensar y ponernos cuidado de qué cosas hacemos, cómo las hacemos y chequear. Ahí hay mucha información acerca de la astrología sobre el sol. Oiga, el sol en Aries, ¿qué es? Miremos, echemos una miradita. ¿Qué significa un sol en Aries? Porque si es iniciativa, yo tendré que ser el iniciador de mi vida. Ahí entonces no me toca estar de primeras y decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a estudiar esto, quiero hacer esto, voy a trabajar aquí, voy a hacer esto, yo voy a ahí, porque tengo que poner toda mi energía en esa concentración. Porque si yo estoy, como dice el profe, en esa energía, estar pensando en nosotros, que eso le tocaría a un Libra, ¿sí? Y si la persona está en un desbalance pensando en yo, oiga, pero usted es Libra, usted tiene que pensar en los demás también. Entonces, es diferente posición mental, diferente energía mental, o un sol, por ejemplo, en Cáncer, a un sol en Virgo. Un sol en Virgo tiene que estar enfocado, un sol en Virgo tiene que buscar actividades virgonianas, ser Virgo, encarnar ese aspecto de Virgo que es del detalle, de muchos aspectos de pulcritud, de observación. Y si la persona está con una energía pisciana, que no quiere saber sino de las profundidades, de las meditaciones, eso está perfecto, pero es que él no es Piscis, es un Virgo, tiene que echar la mirada para otro lado, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que yo soy un sol en Leo,
Ya la mente dice, bueno, y yo soy un sol en Leo. Cuando ya uno empieza a pensar en lo que es un sol en Leo o un sol en Aries, esa misma, la mente misma lo va a uno a ir guiando, lo va a uno a ir llevando, y hay un momento en que uno dice, oiga, sí, yo soy esto. O sea, entonces ya como que se quita una cortina de humo que tiene el sol y irradia la energía y uno hace las actividades y uno tiene dentro de uno, como decir el sol, profe, dentro de uno es como el sostén de uno mismo, como el propio sostén energético, donde uno dice, bueno, ya ahora sí sé lo que soy capaz de hacer y ya porque encuentro mi identidad, profe, mi identidad. Así es, se encuentra esa identidad, Alexa, como dices, y es como si uno encontrara esa corriente natural de fluir, Mm. porque muchas veces nos empeñamos tal vez en, no, es que yo quiero hacer tal profesión, tal cosa o esto y lo otro, y en realidad el signo ya trae unos talentos que de por sí va a hacer que si escoges hasta la profesión o el trabajo o el emprendimiento que realmente evoca ese signo solar, hará que todo fluya, que sea natural, que haya ese avance, porque precisamente en el sol, donde tenemos ahí el sol es como progresamos y somos héroes de nuestra propia vida. O sea, así hayan dificultades, ahí donde tenemos el sol es donde tenemos esa recarga, como cuando uno recarga alimentándose o como cuando uno pone a cargar el celular, así mismo funciona el sol, donde tenemos el sol. Siempre que nos sentamos como abrumados, como faltos de energía, podemos conectar con esa parte en esa casa donde tenemos el sol para hacer nuestra propia recarga. Eso es muy importante, profe, porque después de saber de que yo qué signo soy, tengo que saber en dónde está el sol en la carta natal, porque un sol en una casa uno es diferente a un sol en la casa 4 o en la casa 7. Cada casa tiene energéticamente una vibración diferente, tiene unas funciones diferentes, y yo tengo que saber que un sol en la casa 8 es un sol que viene a transformar todas las situaciones que tenga de la vida, todo. Y entonces si ya la vida me pone retos, entonces ya digo, es que a mí me toca esa función. Entonces ya uno no busca qué es que esto, qué es que fueron no sé quiénes. Sí, puede haber, uno no puede decir que es que no, nosotros tenemos una conexión genética, tenemos todo lo que quiera, profe, pero ahora en estos momentos de la humanidad donde tenemos que tomar toda nuestra fuerza, centrarla y responsabilizarnos totalmente de nuestra energía y decir, bueno, si yo tengo un sol en la casa 7, yo vine acá a este mundo a conectar con muchas personas, a hacer muchas conexiones, a hacer todos los temas que tienen que ver con parejas, con matrimonios, con negocios. Entonces yo tengo que poner a funcionar mi sol así. Pero si no me doy cuenta ni siquiera primero de cómo es mi sol en mi signo, no alcanzo a cumplir, digamos, esa meta en la casa en donde está el sol. Y yo lo tengo que hacer, porque nadie más en la vida va a cumplir yo diría que es la misión, en la Kabbalah se dice el tikkun, que es el objetivo, el propósito que yo vine a hacer a este mundo y es mío, porque en esta carta no aparece sino mi configuración. Entonces yo soy la responsable de poder hacer brillar ese sol de acuerdo a mi signo y de acuerdo a la casa donde me quede el signo, profe. Yo pienso que el punto más importante de partida de toda la carta es este, profe, el sol. Y después ya vienen todos los demás amigos planetarios que componen la orquesta, pero el director de esa orquesta es el sol. Él es cuando uno ya
identifica y ya uno dice, bueno, es como dice el profe, innato, eso viene innato, pero cuando yo me doy cuenta de eso, entonces esa energía empieza a vibrar, empieza a salir naturalmente, fluye y uno ya dice, ah, ya uno se siente en su salsa, como decimos, y uno dice, ah, bueno, ya, y ya uno no, naturalmente, energéticamente, ya como que, ya esto soy yo, y la gente ya se da cuenta, ah, ya uno entiende, o sea, como que hay en el ambiente donde uno se mueva, la gente ya identifica, o sea, ya identifica la energía propia y es más fácil expresarse, es más fácil para uno de pronto conseguir esas metas que uno quiere, objetivos a corto, a largo plazo, porque uno ya empezó a funcionar energéticamente con esa fuerza del sol, profe. Sería bueno que cada uno con su fecha de nacimiento, yo creo que la mejor ahorita, la Astronex es muy bueno, lo pueden descargar gratis, y el otro también es AstroSeek, para que empezara a tener esos acercamientos con el sol, porque el sol da mucha claridad, el sol le ayuda a uno mentalmente a resolver hasta muchos temas psicológicos o de traumas, o da una comprensión muy grande la identidad solar, profe. Exacto. Sí, ese es como la síntesis del sol, es nuestra esencia y, y pues tenemos que mirar qué aspectos, si hay una confusión, es más fuerte. Confusión es que se une en el mismo grado un planeta con el sol. O en esos casos, la confusión también es muy solar, ese aspecto. Es regido por el sol y hay que mirar a dónde podemos tener confusiones en nuestra carta para ver cómo funciona ese talento, porque una confusión es un talento que está por ahí dando vueltas. Entonces, se hace con el sol o con otro planeta, tiene ese tinte solar. Entonces, ahí esos son como pequeños, o sea, a grandes tips que se pueden mirar y dependiendo también cómo esté el sol, se podrá manifestar de una manera rápida y sin perder ese tiempo y sin estar en ese desgaste, tal vez intentar otro rasgo que no pertenece a nuestro sol y evitar esos desgastes, esas pérdidas de energía. Entonces, súper vital saber esa naturaleza solar, donde la tenemos por ahí, buscar brillar con esa parte. También astrológicamente hay aspectos que puede hacer demorar que se vea la esencia solar cuando puede que ocurran oposiciones o aspectos así de índole muy saturnino o que esté en un punto de reposo donde casi no se pueda manifestar. Entonces, en esos casos hay que tener paciencia, porque precisamente esos aspectos saturninos hace que se demore para verse esa naturalidad solar. Entonces, en algún momento con mucho trabajo y esmero, saldrá esa esencia solar más resplandeciente también. Eh, entonces, es muy importante ver todo eso, pero pues ya tocaría un análisis muy profundo. Por Muy eso estamos profundo. aquí para si llega a surgir esa duda de cómo tienen su sol, ahí están nuestros contactos, nos pueden hablar por vía WhatsApp o correo. Y pues sí, ese sería el tema de hoy. Ya después venimos con más temas, más Ujú, planetas, pero iniciamos con lo más importante, que es la ujú. esencia. La esencia solar, sí, profe. Esperamos entre 8 días tener la clase en vivo y el profe nos estará informando. Ahí estaremos, ahí mandaremos link. Creo que va a ser vía Zoom
Entonces, son cupos limitados. Entonces, ahí estaremos avisando por redes en qué día y a qué horas va a ser. Entonces, un Listo, abrazo por para todos. un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.